Hoy es el segundo sermón de esta serie y el título del sermón de hoy es El corazón y su engaño. El corazón y su engaño. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10, es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana del Señor. Y quiero preguntar esto. ¿Cuántas mentiras te dijiste a ti mismo esta semana? Medítelas. No me estoy refiriendo a las grandes mentiras. No. Me refiero justamente a las pequeñas mentiras, la que nadie más escucha. O la que decimos o disfrazamos y decimos, no estoy enojado, solamente estoy cansado. Lo hago por ellos, no por mí. ¿Por qué explotas así? Es que se me subió el azúcar. Es que, mira, realmente no me está afectando. No es cierto. Hermanos, mentimos una y otra vez. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos creemos nuestras propias mentiras. Y nos pasamos como si fuera normal. Y luego, ¿saben qué hacemos? Vamos edificando o construyendo nuestra vida alrededor de estas mentiras que nos decimos. Hace un tiempo me enteré sobre un caso que me dejó plasmado ahí, helado y sin muchas cosas que decir realmente. Me quedé paralizado. Un pastor, 15 años de ministerio, su iglesia iba creciendo, tenía una predicación poderosa, la comunidad todos lo respetaba. Una aventura amorosa, malversación de fondos, mentiras estratificadas año tras año tras año. Y cuando todo salió a la luz, alguien preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste tú vivir de esta manera? La respuesta de este pastor fue, porque realmente, fíjense esto, porque realmente creí que estaba bien. Me convencí a sí mismo que Dios, Él me entendía. Me convencí de que yo merecía un poco de felicidad. De que mientras mi predicación fuera bíblica, lo demás era secundario, no era tan importante. Y llegué a un punto donde yo no podía distinguir la verdad de la mentira en mi propia vida. Ese es tu corazón en acción, pero también el mío. La semana pasada hablamos sobre el alma sedienta. Y hoy tenemos que enfrentar tal vez algo más peligroso. Porque no solamente estamos secos espiritualmente, sino que también estamos ciegos a nuestra propia condición. Y Jeremías 17 va a decirnos algo brutalmente honesto el día de hoy. Algo que tal vez tú no quieras escuchar, pero que desesperadamente necesitamos oír. Engañoso es el corazón. Y no queda ahí. Más que todas las cosas y perverso. El mayor enemigo de tu renovación espiritual no está alrededor tuyo, está dentro de ti y te está mintiendo justo en este momento que estás ahí sentado. Abramos nuestras Biblias. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Hermanos, este es uno de los pasajes más penetrantes de toda Escritura sobre la condición del corazón humano. Y vamos a leerlo con suma reverencia. Jeremías, capítulo 17,
versículos 5 al 10. Leamos todos juntos la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como una retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta es la palabra del Señor. Que Él siga ya, que comience a hablar a cada uno de nuestros corazones. Oremos, mis amados hermanos. Padre amado, en esta hora nos presentamos ante tu presencia, Señor. Nos acercamos reconociendo que necesitamos tu ayuda. Incluso, Señor, para entendernos a nosotros mismos. Nuestros corazones, Señor, reconocemos que son expertos en el autoengaño. Justificamos lo que no debemos justificar. Racionalizamos lo que nosotros deberíamos estar confesando y escondemos lo que nosotros debemos exponer. Y muchas veces, Señor, nos creemos mejores de lo que somos. Este pasaje de Jeremías es como un bisturí divino que penetra, Señor, hasta las intenciones de nuestro corazón, donde nosotros ninguno tiene escapatoria, oh Dios, y nos confronta con verdades que nosotros preferiríamos ignorar, y nos muestra, Señor, una imagen que nosotros mismos no queremos ver. Sin embargo, te pedimos, Señor, que tú lo sabes, porque sabemos que tú has preparado este momento para hablarnos, para ministrar cada uno de nuestros corazones. Reconocemos que necesitamos que tú nos expongas, que tu Espíritu Santo, que es el escudriñador de corazones, realice esa obra maravillosa de revelarnos esta verdad. Muéstranos, Señor, en qué estamos ciegos para poder ver. Expon, Señor, en esta mañana todos los autoengaños que nosotros hemos abrazado y seguimos abrazando. Y penetra, Señor, las excusas más tontas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Y que ninguno salga de este lugar, oh Dios, con la misma ilusión con la que entró. Y que podamos ver la verdad, por dolorosa que ésta sea. Porque sabemos que solamente en Cristo hay gracia suficiente para pecadores como nosotros, oh Dios. En su nombre oramos. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Déjame leerte algo del versículo 9, una vez más, pero esta vez lo voy a hacer un poco más despacio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No dice engañoso a veces, no dice engañoso en algunas áreas, dice más que todas las cosas. Tu corazón es más engañoso que la propaganda de los políticos. ¿Ya vas entendiendo? Es más engañoso que la publicidad comercial, que te venden algo bonito, pero cuando lo vas a ver, y te lo podría decir en forma de chiste, más engañoso que la publicidad de Temo, para que se den cuenta. Ya con eso entienden. Así es tu corazón.
más engañoso que todas las publicaciones de las redes sociales, más engañoso que cualquier mentiroso profesional que tú puedas imaginarte. Y aquí está lo aterrador. Este engaño primario de tu corazón no va hacia otros, sino que va hacia ti mismo. Y ese es el gran problema. Piensa esto, hermano. Cuando un mentiroso profesional miente, él sabe que está mintiendo. Cuando un estafador engaña, él sabe que es consciente de ese engaño. Él es consciente de ello. No es que no sepa, lo es. Pero ¿sabes qué? Pero tu corazón te engaña de tal manera que tú te crees esa mentira. Y te crees que todo está bien. Que no pasa nada. Y ahora mismo, ahí donde estás sentado en tu silla, tu corazón te está susurrando: no te preocupes, eso no aplica para ti lo que está diciendo el pastor. Hay otros que lo necesitan más que tú. Estás mirando a otro lado, aunque tal vez queriendo decir: lo que está diciendo el pastor no aplica para mi vida. Yo soy honesto conmigo mismo. Otros sí, yo no. ¿Ves lo que acaba de pasar? Tu corazón te está engañando sobre el hecho de que te engañan. Hermanos, si este pasaje no te incomoda, si este pasaje no hace que tú te sientas expuesto, si piensas tú o ya estás pensando: yo no soy así, ese es el engaño funcionando perfectamente ahora mismo. Ese es el engaño. Esa es la razón, hermanos, por las que muchos de nosotros, ¿saben qué? No podemos experimentar jamás una renovación genuina. ¿Por qué? Porque no creemos que lo necesitamos. O admitimos que no somos perfectos. Reconocemos que cometemos errores, pero en lo más profundo creemos que todo está bien. Que todo está bien. Jeremías dice, hermanos, que el corazón también es perverso. Fíjese bien. Es una palabra hebrea, es anush. ¿Sabe qué significa? Que no tiene cura. ¿Sí? Que es desesperadamente enfermo y que no hay remedio humano que pueda curar a ello. Y luego viene una pregunta devastadora: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, si tu corazón está diseñado para engañarte, ¿cómo tú puedes confiar en tu propia evaluación de tu condición espiritual? El engaño del corazón funciona precisamente porque es autoengaño. Porque tú no te estás dando cuenta muchas veces desde que estás siendo engañado. Tus ídolos funcionales, trabajo, reputación, control, seguridad, etcétera, te están esclavizando sin que tú lo notes. No te has percatado. Pero te convencen a ti mismo que tú no tienes ese problema. Mientras el problema te sigue destruyendo por dentro. Lentamente. Hoy, mis hermanos, vamos a permitir que Dios nos muestre algo que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Va a ser incómodo, te lo aseguro. ¿Va a doler? Sí. Pero ¿sabes qué? Pero va a ser liberador, que es lo más valioso. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú eres capaz de percibir y ver la enfermedad es que puedes recibir la cura. De lo contrario, no. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y este profeta ministró
en uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. Y justamente, hermanos, fue escrito este libro poquito antes del exilio hacia Babilonia. En esos momentos la nación estaba como en una caída libre espiritualmente hablando. Así estaba. Tenía todas las formas externas de la religión. Había templo, había sacrificios, había sacerdotes, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Suena familiar, ¿verdad? Jeremías 17, hermanos, viene justamente en una sección intermedia donde Dios estaba pronunciando juicio de idolatría respecto a Judá. En el centro de ese juicio que estaba dando viene esta parte que acabamos de leer. Pero observen, hermanos, algo crucial. El problema no era principalmente de que estaban adorando a ídolos de madera o de piedra. No. ¿Sabe? El problema era que sus corazones estaban confiando en algo muy distinto que en Dios. Los versículos 5 al 10 que hemos leído forman una unidad literaria perfecta. Hay una estructura de contraste. Fíjese, se lo voy a explicar esto que acabo de decir. Primero, vemos la maldición del hombre que confía en el hombre. Versículos 5 y 6 que leímos. Luego vemos, en segundo lugar, la bendición. Primero la maldición, luego la bendición del que confía en Dios. Y en tercer lugar, nos muestra el diagnóstico divino que explica por qué hay o existe ese contraste. Nuevamente, lo que vamos a ver va a doler, pero va a sanar. La semana pasada estudiamos el Salmo 42 cuando nos mostró que necesitábamos una renovación urgente. ¿Por qué? Porque nuestras almas están sedientas. Y hoy, hermanos, Jeremías 17 nos va a mostrar por qué existe esa sed. ¿Por qué nos convertimos en almas sedientas? ¿Por qué nuestros corazones están enfermos con ese autoengaño, esa autosuficiencia? La renovación del corazón, hermanos, no solamente es agregar algo que me está faltando, no, es remover algo podrido completamente. ¿Sí? No solamente es llenar ahí porque mi tanque está vacío, no, es limpiar todo el sistema contaminado que está dentro de mí. Las próximas semanas, con la ayuda del Señor, exploraremos cómo es que sucede esta renovación. Pero primero, con mucha claridad debemos ver y entender que necesitamos ser renovados. Y aquí está la verdad central del día de hoy. El corazón humano es experto en el autoengaño, confiando en sí mismo mientras cree que está confiando en Dios. Y solamente cuando Dios nos escudriña y expone nuestro interior es que podemos nosotros experimentar una renovación de parte del Señor, es decir, una renovación genuina. Antes de eso no es posible. Y esa es la medicina que necesitamos hoy. No es dulce como la miel, pero va a sanar. Va a sanar. Jeremías, hermanos, en este pasaje que hemos leído el día de hoy, nos guía básicamente por tres etapas que van a exponer la realidad del corazón humano. Primero, el corazón es autosuficiente y vamos a ver cuáles son las consecuencias de vivir con un corazón autosuficiente. Veremos qué significa confiar en el hombre en lugar de hacerlo en Dios, y por eso es que produce esa sequedad espiritual. En segundo lugar, versículos 7 y 8 vamos a ver que el corazón confiado en Dios, ¿y cuál es ese fruto? Va a haber un contraste entre cuando el hombre confía en el hombre y cuando el hombre confía en Dios. Y va a haber un fruto visible, se ve. Y en tercer lugar, es el diagnóstico divino del interior humano. Es ahí donde vamos a enfrentar la realidad de que solamente Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón
y revelarnos aquella verdad sobre lo que realmente somos nosotros. Preparémonos pues para ser honestos con nosotros mismos en primer lugar, mientras vamos a explorar la profundidad de este pasaje. Permítame leer nuevamente versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, la palabra maldito acá, arú, es una palabra bastante fuerte. No es simplemente desafortunado, no es solamente no bendecido, es estar bajo una maldición activa. Es experimentar las consecuencias inevitables de alejarse de la fuente de vida. El versículo 5 tiene 3 partes que necesitamos ver. Primero dice: el varón que confía en el hombre. ¿Qué significa exactamente confiar en el hombre? ¿Sabe qué significa? Significa depender de todos los recursos humanos. Significa depender de la sabiduría humana. Significa depender del poder humano como la fuente primaria de tu seguridad. En segundo lugar, dice: y pone carne por su brazo. La frase pone carne por su brazo significa hacer de todos los recursos humanos tu fortaleza, tu fuente de confianza. La carne en las escrituras representa todo lo puramente humano, limitado, mortal y débil. Y en tercer lugar dice: y su corazón se aparta de Jehová. Aquí está la conexión crítica. Cuando tú confías en los recursos humanos, tu corazón inevitablemente se va a alejar de Dios. No es que dejas de creer en Dios, es que Dios deja de ser tu fuente primaria. Ahora el versículo 6 describe las consecuencias y hay una imagen devastadora que quiero que preste atención. Dice: será como la retama en el desierto. La retama, hermanos, es un arbusto desértico muy pequeño, no crece tanto, muy pequeño, es seco y nunca tiene fruto. Así es la retama. Sobrevive, pero no prospera. Existe, pero no vive. Tenga en mente eso. Y luego dice: no verá cuando viene el bien. Y eso es bastante profundo. No es solo que las cosas malas le pasan, es que cuando las bendiciones vienen, ni siquiera puede verlas, ni siquiera puede percibirlas. ¿Por qué? Porque su condición interior le hace ciego a la bondad que le está rodeando. Y por eso muchas veces lo único que hacemos es quejarnos, porque no vemos las bendiciones, porque estamos como la retama. Por eso dice, mira a continuación: morará en los sequedales, tierra despoblada. Es decir, vive en aislamiento espiritual, sin una comunidad genuina, sin esa vida abundante, solamente es supervivencia seca. Confía en ti mismo y tu alma se secará como plantas en agosto donde no hay lluvias. Y aquí está el engaño. Podemos confiar en nosotros mismos mientras nosotros creemos que estamos confiando en Dios. Por eso no nos damos cuenta. ¿Cómo funciona este autoengaño? A ver, déjame darte un ejemplo específico. Supe de un hombre que lo voy a llamar Roberto. Llevaba 15 años enseñando en la escuela dominical. ¿Sí? Conocía la Biblia mejor que muchos pastores incluso. Él podía argumentar la doctrina con una precisión quirúrgica. Sabía la teología sistemática, al revés y al derecho. Él tenía respuesta para todo. Pero un día
su esposa lo confrontó llorando y le dice: Roberto, tú sabes más de Dios que yo, pero yo lo conozco más que tú. Tú estudias la Biblia para poder demostrar que sabes y ganar debates. Yo leo las Escrituras para poder encontrarme con mi Salvador. Eso lo devastó porque era verdad. Porque su seguridad estaba construida sobre su conocimiento teológico. Por esa capacidad de tener la razón, por esa reputación que se había construido. Él es el que sabe. Cuando alguien cuestionaba sus interpretaciones, se sentía muy ofendido profundamente. No porque él amara la verdad, sino porque su identidad estaba construida sobre el ser el experto teológico. Diría sin dudar: yo confío en Dios. Pero ¿sabes en quién confiaba? En su intelecto. Y su corazón lo había engañado durante 15 años. Haciéndole creer que estudiar sobre Dios era lo mismo que conocer a Dios. ¿Ves el patrón? Él diría: yo confío en Dios, pero el fruto mostraba otra cosa. Yo soy cristiano de hace 20 años. No se nota. Yo soy cristiano 40 años. Tampoco se nota. Porque muchas veces el fruto no es otra cosa. Entonces déjame preguntarte algo directo. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a dónde corre tu corazón primero? Ojo, no estoy diciendo a dónde debería correr, sino a dónde realmente corre. ¿A la oración o al pánico y la preocupación? ¿A la palabra o a esa preocupación obsesiva? Que buscas por aquí, buscas por allá, te buscas todo Google, todo Facebook, todo YouTube. ¿Dónde corres? ¿A Dios o a San Google? ¿O a las redes sociales? ¿A dónde corres? ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque lo primero que buscas revela en quién tú estás confiando. Y si realmente eres honesto, descubrirás que has estado confiando en tus propias fuerzas más de lo que quieras admitir en esta hora. No porque seas malo, escúchame bien, sino porque tu corazón es engañoso. ¿Y cántame tú? Ahora mismo, en este mismo momento, hermanos, tu corazón está construyendo una defensa alrededor tuyo. Bueno, pero es que mi situación es diferente. Es la defensa que tu corazón está construyendo alrededor. Es que yo sí tengo razones para hacer lo que hago. ¿Lo ves? Ese es el autoengaño en tiempo real. En estos momentos. Pero aquí está la belleza del Evangelio. Hermanos amados, fíjense esto. Cristo es el único humano que podía confiar completamente en sus propias fuerzas. Pero ¿saben qué? Pero eligió no hacerlo. Jesús era perfectamente capaz, Jesús perfectamente sabio, Jesús perfectamente justo. Si alguien podía ser autosuficiente, ¿quién era? Jesús. Pero observa lo que dijo ahí en Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Imagínense ustedes, Jesús, el Hijo de Dios, vivió en una dependencia completa del Padre. Escuchen esto con atención, no porque fuera débil, sino porque él entendía que la vida verdadera fluye de esa confianza en Dios, no de la autosuficiencia. Y aún en la cruz, hermanos, Cristo tomó la maldición que merecíamos por nuestra autosuficiencia. Dice ahí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, hermanos,
Cristo se hizo la recama en el desierto por nosotros. No sé si captan esto. Él experimentó el abandono de Dios que nosotros merecíamos por habernos alejado de Él con nuestra propia autosuficiencia. Él vivió en la sequedad espiritual, que es consecuencia de la autosuficiencia humana. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos vivir conectados a la fuente de vida. Ahora en Cristo no necesitas seguir confiando en tus fuerzas. Podemos descansar completamente en las fuerzas de Él. No necesitamos construir nuestra seguridad sobre nuestras capacidades. Podemos recibirla como un regalo de la gracia de nuestro buen Dios. Filipenses 3:3 dice lo siguiente, y lo dice perfectamente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, no teniendo confianza en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en lo que hacemos. Hermano, la autosuficiencia no es virtud, es idolatría. Se lo vuelvo a repetir. La autosuficiencia no es virtud, es idolatría. Confiar en tus propias capacidades, por muy buenas que sean, te desconecta de la fuente de la vida. Reconoce que tu corazón puede estar confiando en ti mismo, mientras tu boca dice: yo confío en Dios. Examina tus reacciones emocionales. Cuando algo sale mal, ¿qué es lo que más te desestabiliza? ¿Perder el control? ¿Perder la reputación? ¿Perder la seguridad financiera? ¿O perder tu cercanía con Dios? Lo que más te perturba revela en quién tú más confías. Esta semana, presta atención a tus reacciones. No solamente las acciones públicas, no solamente jajaja, jijiji, con todos los demás. No. Tus reacciones internas. Tus pensamientos privados cuando nadie te está mirando. Presta atención. Y vas a ver quién es tu prioridad. Hemos visto la maldición del corazón autosuficiente, la sequedad, la ceguera, las bendiciones, ese aislamiento espiritual. Pero ¿sabe algo? Jeremías no nos deja allí, hermanos, porque existe otro camino. Existe un corazón diferente que confía en un lugar diferente. Y ese corazón, hermanos, produce vida abundante en lugar de sequedad desesperada. Permítame leer versículos 7 y 8 del pasaje que estamos estudiando. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, fíjese bien, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense, hermanos, en el contraste deliberado con los versículos anteriores. El versículo 5 que dice maldito, y el versículo 7 que dice bendito. En el versículo 5 confía en el hombre, en el versículo 7 confía en Jehová. En el versículo 6 dice retama en el desierto, y en el versículo 8 dice árbol junto a las aguas. ¿Ven el contraste entre uno y otro? El versículo 7 es enfático, hermanos. Literalmente dice bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, no solamente confía en Dios, Dios mismo es su confianza. Pero observen ahora con atención la descripción del versículo 8. Es una de las imágenes más hermosas de toda la escritura.
como el árbol plantado junto a las aguas. No un arbusto seco, sino un arbusto robusto. No está vagando por el desierto como la retama, sino que está plantado intencionalmente junto a una fuente permanente. Porque ahí lo vemos, dice que junto a la corriente echará sus raíces. Las raíces, ustedes saben, van a lo profundo, buscando activamente la fuente de la vida, el agua, para poder vivir. No depende de las lluvias, así ocasionales como la retama. No. Está conectado directamente ¿a dónde? A las aguas continuas que van fluyendo. ¿Y qué nos dice? No verá cuando viene el calor. Es decir, cuando lleguen las temporadas difíciles, y llegarán, no va a entrar en pánico, porque está conectado. Ahí está. Ni siquiera ve el calor como una amenaza, dice, porque su fuente está segura. ¿Y cómo lo vemos acá? Su hoja estará verde. Es decir, que incluso en las temporadas secas, hermanos, ese árbol permanece que vivo, vibrante, saludable. Agrega algo más. En el año de sequía, ¿qué dice? No se fatigará. Mientras otros se marchitan, este árbol, dice, permanece fuerte. Algo más, ni dejará de dar fruto. Es decir, no solamente sobrevive, escuchen, no solo... cuando viene una situación, a veces ya estamos hasta... No, pero acá vemos que el hombre que está plantado firmemente no sobrevive, prospera en medio de la sequedad. No existe solamente, produce. ¿Qué significa esto? La renovación genuina del corazón, mis hermanos, se manifiesta en una estabilidad espiritual que no depende de las circunstancias extrañas o externas que afloren a nuestro alrededor. Pero seamos cuidadosos aquí. No está diciendo que nunca experimentaremos dificultades si tú confías en Dios. No. El texto reconoce que habrá calor. Reconoce que habrá sequía. Reconoce que vendrán temporadas muy difíciles. La diferencia, hermanos, no es la presencia o ausencia de problemas. La diferencia es la fuente de tu vida durante los problemas. La retama depende de la lluvia ocasional que venga. Cuando la lluvia deja de caer, la retama se seca. Porque está dependiendo de esas lluvias que vienen. Pero el árbol, hermanos, junto al río, ni siquiera depende de la lluvia. Llueve, amén, no llueve, amén, igual. Porque está conectado a la fuente suprema que le da vida. A esa fuente que no se agota. Y aquí está lo que significa esto prácticamente. Si tu vida espiritual depende de las circunstancias favorables, cuando todas las cosas van bien, estás muy contento, cuidado, estás viviendo como la retama. Cuando las cosas van bien, tú te sientes cerca de wow, estoy siendo muy bendecido y todo lo demás. Pero cuando los problemas llegan, tu fe se marchita. Tu adoración muchas veces depende de tu estado de ánimo. Llegas todo ahí, canto por cantar, pero no hay oración. Incluso tu obediencia depende si te conviene o no te conviene. Tu generosidad depende de tu seguridad financiera. No, pues yo las justas gano ahí sueldo mínimo. No. Si doy 20 pesos, me voy a desfalcar, no que para mi semana. ¿Van viendo cómo funciona esto? Hermanos, si tu vida espiritual está arraigada en Dios mismo, vives como el árbol. Cuando las cosas van bien, ¿qué haces? Agradeces a Dios. Cuando llegan los problemas, ¿qué haces? Confías en Dios en medio de los problemas. Y tu adoración no surge de tus circunstancias que te rodean. Tu adoración surge de quién es Él. Una cosa es que tú te lo sepas acá, y otra cosa es que tú lo vivas. Porque muchas veces nuestro corazón tiende a engañar. No, es que está predicando, porque te lo sabes. Sí, te lo sabes, pero lo tienes acá, pero no lo vives. Igual sigue siendo retamo. Nuestro corazón es engañoso, recuerde. Tu obediencia hacia Dios surge de amor, no de conveniencia. Y tu generosidad surge de la confianza en la provisión de tu Dios, no de tus fuerzas.
Imaginémonos por un momento dos familias. Misma crisis, hubo despidos masivos, ambas se quedan sin trabajo la misma semana. La primera familia entra en pánico y ahora ya comienzan hasta a discutir. Antes no había problemas porque tenían seguridad financiera, pero ahora que perdieron el trabajo, hay discusión ahí. Hay una ansiedad que los paraliza. Dejaron de ofrendar porque no, pues nos vamos a quedar, nos vamos a la ruina. ¿Para qué ofrendamos? Dejamos de servir. Es que nosotros necesitamos enfocarnos en conseguir un trabajo. Su fe se evaporó bajo esa presión. La segunda familia, que pasaron las mismas circunstancias, ¿sintieron miedo? Sí, porque son humanos. Pero ¿qué hicieron? Oraron al Señor, siguieron dando sus ofrendas. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Siguieron sirviendo. En lugar de decir, me voy a enfocar en eso, dijeron, bueno, no estoy trabajando, ahora tengo más tiempo para poder ministrar a mis hermanos de la iglesia. Su fe estuvo cimentada y anclada por raíces profundas en quien les da vida y vida eterna. ¿Ven cómo cambian? Dos situaciones similares, dos familias similares, pero con respuestas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos familias? ¿Saben cuál es la diferencia? La fuente. La fuente. La primera familia, su seguridad estaba construida ¿sobre qué? Sobre su empleo. El empleo desaparece, su fundamento colapsa. Y la segunda familia, su seguridad estaba construida sobre Dios. El empleo desaparece, pero su fundamento permanece para siempre. ¿Van captando el punto? Kai Edelman lo expresó perfectamente y dice lo siguiente, abro comillas: el corazón humano es una fábrica de ídolos. No dejamos de adorar, simplemente transferimos nuestra adoración de Dios a sustitutos que prometen lo que solo Dios puede dar. Y lo hacemos tan naturalmente que ni siquiera reconocemos que está pasando. Cierro comillas. Esa es la realidad. No es que nosotros dejemos de confiar. Lo único que hacemos es transferir nuestra confianza de Dios a otro sustituto. Es lo que hacemos. ¿Cuáles son esos sustitutos? Trabajo, dinero, reputación, control, etcétera. Por ahí podemos seguirle mencionando. Y lo hacemos, ¿saben cómo? No intencionalmente, lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Sí? Nosotros todos sabemos que Jesús es el árbol definitivo plantado junto a corrientes de aguas. Juan 15:1 nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué? Y mi Padre es el labrador. Cristo vivió en perfecta confianza con su Padre. Incluso en su agonía y en Getsemaní, él oró y él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La del Señor, la de su Padre. Y luego, él nos invita y en Juan 15 nos dice, Cristo mismo hablando, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Ven, hermanos, lo que está diciendo? No puedes ser árbol junto a las aguas por tu propio esfuerzo. Necesitas estar conectado ¿a quién? A Cristo. Cristo, porque Él es la fuente, Él son las aguas vivas. Y aquí está una promesa gloriosa, hermanos. En Cristo Dios nos ha plantado junto a las aguas por su Espíritu Santo. Nuestras raíces, hermanos, pueden ir profundamente a esa fuente inagotable de su gracia. La renovación del corazón no es automejoramiento. La renovación del corazón es permanecer conectados a Cristo Jesús. La estabilidad espiritual verdadera, hermanos, no viene de circunstancias favorables. Viene de estar arraigado y cimentado en Dios. El fruto genuino en tu vida es una evidencia de una conexión profunda con Cristo, no de ningún esfuerzo religioso. Pregúntate, ¿quiero raíces profundas o solamente quiero lluvia ocasional?
¿Estoy dispuesto a buscar intencionalmente profundizar en Dios? ¿O simplemente me espero que cuando llegue la lluvia, ahí temporal? Solamente me importan las bendiciones superficiales. Yo sé, hermanos, que las raíces no son glamurosas porque nadie las ve, porque van debajo de la superficie, van profundo a la oscuridad, crecen despacio, lentamente, pero ¿saben una cosa? Son las que mantienen al árbol vivo cuando viene la sequía. Yo quiero en este día desafiarte para que en esta semana identifiques raíces que tú necesitas profundizar. Raíz número 1, tiempo en la palabra. No lectura rápida para poder cumplir y decir, che, ya leí la Biblia hoy. No. Un tiempo real, un tiempo meditando, un tiempo masticando la escritura. Comprométete. 15 minutos diarios sin distracciones. 15, o sea, no es mucho. Comienza con eso, poquito. Raíz número 2. La oración persistente, no solamente las peticiones urgentes, no, tiempo en la presencia de Dios, simplemente estando en su presencia. Raíz número 3, comunidad genuina, no solamente asistir a servicios el domingo, no, sino desarrollar relaciones donde tú puedas ser honesto sobre tus luchas. Identifica a 2 personas por lo menos y programa tiempo para poder conectar, para poder vivir la palabra fuera de estas 4 paredes. Sé parte de una comunidad misional. Es que no me importa. Si quieres crecer, que una de tus raíces crezca profundo, necesitas ser parte de una comunidad misional de manera intencional. Raíz número 4. Obediencia en lo pequeño. Identifica un área donde tú has estado racionalizando la desobediencia. Y comienza a enderezarte, a hacer lo correcto, incluso cuando te incomode. Escúcheme esto, y les recuerdo, las raíces no crecen de un día para otro. No piensen que en una semana, ya cambié. No. Pero ¿saben qué? Pero es un acto de confianza en Dios cada momento en su presencia. En cada decisión de obediencia, ¿qué va a pasar? Las raíces siguen profundizando más y más. Ya vimos 2 caminos. La retama del corazón autosuficiente, número 1. Número 2, que acabamos de verlo, es el árbol confiando en Dios. El contraste es bastante claro. La elección parece obvia, pero surge la pregunta crítica. Si la elección es tan clara, ¿por qué no todos eligen confiar en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos viviendo como retamas cuando podríamos vivir como árboles? Jeremías responde a esa pregunta en los versículos finales, versículos 9 y 10. ¿Por qué todos, aunque quieren ser árboles, no quieren buscarlo? Aquí está la razón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estos 2 versículos, hermanos, son el diagnóstico médico definitivo del corazón humano. Mira el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no se queda ahí, y perverso. La palabra engañoso viene de la palabra hebrea Jacob, que es la raíz de la palabra o del nombre Jacob. ¿Usted recuerda? Jacob, que significa el que suplanta, el que engaña. Y esa es la idea de como de torcer, como distorsionar, como de hacer trampa. Esa es la primera palabra. Y la segunda palabra que quiero ver es perverso, anush, que significa incurable. Un enfermo que no tiene cura. Esa es esa palabra. Que está desesperadamente podrido y corrupto.
sin remedio, sin ningún recurso humano que pueda hacer algo para poder arreglar eso. Es lo que significa. Y luego viene esa pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta implícita es: nadie. Ningún ser humano puede conocer completamente su propio corazón, menos el corazón de otro. Y cuando alguien dice: es que yo te conozco, 30 años de casado, no lo conoces. No lo conoces. Te crees Dios, no eres Dios. Si uno no se conoce a sí mismo y el corazón es engañoso, nos engaña, ¿y tú crees que vas a estar ahí conociendo a otros? ¿Se dan cuenta cómo hasta en eso nos mentimos? Nuestro corazón nos lleva a esas mentiras. Nadie, ningún ser humano puede conocer completamente su propio corazón. Pero ¿saben qué? Pero no se queden en eso, porque en el versículo 10 trae una esperanza gloriosa. Yo, Jehová, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo, Jehová, que escudriño, ¿qué cosa? La mente, y que pruebo el corazón. Es decir, solamente Dios puede penetrar hacia el autoengaño. Solamente Dios puede ver lo que nosotros escondemos hacia nosotros mismos. Solamente Dios puede revelarnos nuestra verdadera condición. Y Él lo hace, ¿para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No para condenarnos arbitrariamente, hermanos, sino para traer justicia precisa, basada en realidad, no en apariencias. Imagina usted la escena. Por un momento, imagínese esta escena. En los tiempos de Jeremías, el profeta Joram estaba ahí al frente, parado delante de todo el pueblo de Judá, aquella nación que había sido escogida por Dios, los descendientes de Abraham, el templo de Salomón imponente, porque aún estaba ahí de pie, todavía no había sido destruido, imponente, majestuoso. Los sacrificios diarios se presentaban, el humo ascendía, y ahí estaba. Mientras el humo iba subiendo, vemos a los sacerdotes ministrando con sus vestiduras ceremoniales muy blancas y todo esto. Las festividades religiosas, los cánticos de alabanza. Ahí estaban los cantores. Todo luce perfecto. Todo luce excelente. Pero Dios le da un mensaje devastador a Jeremías. Jeremías, diles la verdad sobre sus corazones. Yo me imagino que Jeremías, cuando recibió esa palabra, también comenzó a llorar, porque él sabía de qué se trataba. Imagínate, Jeremías con las lágrimas ahí en los ojos proclama: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Puedes imaginar la reacción? Los rostros confundidos, miradas de cólera, de enojo, de indignación, tal vez hasta susurros entre ellos. Nuestros corazones engañosos. ¿Qué se ha creído este? Pero si nosotros venimos fielmente al templo, si nosotros ofrecemos los sacrificios que el Señor ha dicho que ofrezcamos, si nosotros guardamos el sábado, nosotros conocemos la Torah de memoria, es decir, la Biblia, para que me entiendan en estos tiempos, la Torah de memoria. Y Dios responde con una pregunta que nos silencia a todos: ¿quién conocerá el corazón? Y cuando el Señor lanza esa pregunta, ¿sabe qué? Silencio sepulcral. Nadie puede responder. Ni siquiera ellos mismos pueden conocer sus propios corazones. Hermana, hermano, esa es tu condición hoy. No ha cambiado mucho desde los tiempos de Jeremías hasta el día de hoy. Tu corazón muchas veces te miente exactamente como les mentía a ellos. Ellos tenían el templo, tú tienes la iglesia. Ellos tenían los sacrificios, tú tienes la oración y la alabanza. Ellos tenían la Torah y tú tienes la Biblia. Y como ellos
probablemente tú no estás creyendo que tu corazón te está engañando. Eso es exactamente lo que el profeta Jeremías estaba exponiendo. No puedes confiar en tu propia evaluación de tu corazón. Necesitas que Dios sea el que te revele la verdad. Y aquí está cómo funciona el autoengaño del corazón. El autoengaño número 1. No voy a mencionar a todos, solamente unos pocos, pero quiero que tenga usted la idea de esto. El autoengaño número 1 es que yo básicamente soy una buena persona. ¿Sabes por qué piensas así? Porque tú te estás comparando con los que son peores que tú. No estás mirando hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba, de compararte con la santidad de Dios, con aquel que es santo, santo, santo. Y entonces cuando tú te comparas con los que son peores que tú siempre vas a salir ganando. El autoengaño número 2. Mis motivos son puros. ¿A qué me refiero? A que tú lo racionalizas todas tus acciones cuestionables. Siempre le estás poniendo, es por esto, es que, no quise decir eso, es que yo, siempre estás así. Siempre encuentras tú una razón noble para hacer lo que tú haces. Incluso muchas veces es egoísmo que está disfrazado. El autoengaño número 3. Yo no soy como esas personas. No. Te defines por lo que no haces más de por lo que sí haces. Yo no engaño, yo no miento, no soy un adúltero, no robo, no he asesinado a nadie, mientras estás ignorando tu orgullo por dentro, tu avaricia por dentro, tu lujuria interior por dentro. Y podríamos seguirle. El autoengaño número 4. Si fuera realmente malo lo que yo hago, me sentiría peor. Es decir, confundes la ausencia de culpa con la presencia de inocencia. Tu conciencia, ¿sabes por qué no te acusa? Porque ya con tantas veces que lo has hecho, se ha cauterizado, que parece normal. Y entonces, tu interpretación es mala. Y como no hay algo que te dice que está haciendo mal, porque ya está cauterizada tu conciencia, entonces tú crees que las cosas van bien. El autoengaño número 5. Dios entiende mi situación. Es decir, muchas veces usas la gracia de Dios como excusa para continuar en el pecado, en lugar de buscar cómo poder vencer el pecado. ¿Cuáles de estos autoengaños estás abrazando ahora mismo? Porque seamos honestos, hermanos. Si estás escuchando esta lista y estás pensando, eso no se aplica para mí, probablemente es la persona que necesita escuchar esto. El autoengaño funciona precisamente, ¿sabes por qué? Porque no lo ves. Pero aquí está la belleza tan extraordinaria del Evangelio. Escúchame esto. Cristo conoce la peor verdad sobre ti y aún así te ama completamente. ¿Por qué crees que muchas veces tú puedes haber realizado cosas, piensas cosas, miras pornografía a escondidas o estás haciendo cosas indebidas, pero no vas y le cuentas a un amigo, a una amiga, incluso a tu cónyuge, no le cuentas porque sabes que te van a reprochar, te van a decir, te van a señalar? Pero sabes, hay alguien a que tú puedes ir y decirle, yo hago esto y esto. Perdóname, ayúdame a salir adelante. Y sabes que no te va a rechazar. Su nombre es Jesús. ¿Van entendiendo eso? Él es el amigo confiable. ¿Por qué te alejas entonces? Vuelvo a repetir, Cristo conoce la peor verdad sobre ti y aún así te ama. Jesús veía a través del autoengaño de las personas constantemente. Ustedes recordarán a los fariseos. Ellos pensaban que eran justos y Jesús los llamó sepulcros blanqueados.
Pedro pensaba que era un valiente, pero ¿sabes qué? Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. La mujer samaritana trató de esquivar, de evadir su pecado, y Jesús le expone toda su historia. Pero aquí está la gran diferencia. Jesús no la expone para condenarla, Jesús la expone para poder liberarla. Y en Juan 4:29, después que Jesús expuso su vida de esta mujer pecadora, la samaritana, ¿qué hizo ella? Corrió a su ciudad y le dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Ves lo que pasó? Cuando Jesús reveló su verdadera condición, ella no se desesperó, se maravilló. ¿Por qué? Porque encontró a alguien que la conocía completamente y aún así no lo rechazó. ¿Vas captando el punto? Hebreos, hermanos, 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en el versículo 16, mire esto. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Por qué seguir queriendo caer en el autoengaño? Dios escudriña tu corazón, no para aplastarte, sino para renovarte. Cristo murió por pecadores que ni siquiera conocían la profundidad de su propio pecado. Su gracia es suficiente, incluso para el autoengaño que aún no has descubierto para ti mismo. Tu evaluación de ti mismo es inherentemente parcial y también poco confiable. Tú necesitas fuentes externas de verdad. ¿Cuáles son esas fuentes? La palabra de Dios, el Espíritu Santo y la comunidad cristiana madura que te conozca bien. En lugar de temer que Dios vea tu verdad, aprende a invitarlo. No te escondas, porque ya vimos las consecuencias de Adán y Eva cuando se escondieron. Quisieron tapar lo que habían hecho. Igualmente, ¿cuántas veces lo has tratado de hacer tú? Pero es un buen día hoy que nos está dando el Señor de decir, Señor, libérame de este autoengaño. Ora como David ahí en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, Señor, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Ves la diferencia? Esta semana practica 3 disciplinas de honestidad. Ahora este Salmo 139, versículo 23. Cada mañana invita intencionalmente a Dios. Señor, escudriña mi corazón. Muéstrame el autoengaño que hay. Pregunta a alguien cercano a ti. Puede ser tu cónyuge. Puede ser tu hijo, tu hija. Que sea maduro espiritualmente, desde luego. Que te conozca de cerca. Pregúntale, ¿dónde ves en mi vida una desconexión entre lo que yo digo y lo que yo hago? ¿Dónde crees tú que me estoy engañando a mí mismo? Escuche con atención. Y cuando te responda, no te ofendas. No te enojes. Escucha y corre a la cruz. El problema es que te dicen la verdad y te enojas. No te atreves a correr a la cruz. ¿Sabes por qué? Por el autoengaño del corazón. Hemos venido diciendo todo este rato. Necesitas leer la Biblia, no para informarte, sino para transformarte, sino para que revele lo que hay dentro de ti. Pregunta al Señor, Dios, este pasaje que revela sobre mi corazón que yo no estoy viendo. Y antes que sigamos adelante, vamos a hacer algo que probablemente nunca hemos hecho en este lugar.
Vamos a quedarnos en silencio, todos en su lugar, no se muevan. 30 segundos de silencio. Y hace esa pregunta al Señor, ahí en silencio, meditando: Señor, ¿dónde me estoy engañando a mí mismo? ¿Dónde estoy confiando en mis fuerzas mientras digo que confío en ti? No sigas en otras cosas, no pienses en lo que vas a almorzar, no pienses en lo que dejaste en la estufa, no planees la semana, no pienses en el trabajo de mañana, ni siquiera sabes si vas a llegar. Olvídate de eso. Pregunta eso y espera. Todos en silencio, y tiene sus rostros ahí haciendo esa pregunta. No nos dejes, Señor, cómo hemos llegado. Sigue hablándonos. Si Dios te trajo a tu mente, a tu corazón algo, yo te sugiero que lo escribas, porque tendemos a olvidarnos. No lo dejes escapar, es el Espíritu Santo, tal vez escudriñando ahí tu corazón. Si no escuchaste nada, si Dios no trajo ningún pensamiento, nada, no pienses que estás bien. Sigue intentándolo. Sigue pidiendo al Señor. Sigue preguntándole esta semana, ahora en oración, y dile: Señor, escudriña. ¿Qué hay? Algo en mi corazón que me está causando, o que yo estoy creyendo que en autoengaño hay ahí. Recapitulemos rápidamente Jeremías 17, hermanos, lo que hemos aprendido el día de hoy. Primero vimos un corazón autosuficiente y cuáles son sus consecuencias. Aprendimos que podemos nosotros confiar en nosotros mismos mientras nosotros creemos con nuestra cabecita que estamos confiando en Dios. El resultado es una retama en el desierto. No podía Dios escoger mejor imagen. ¿Cómo es esa retama? Es una imagen de un árbol seco, aislado y ciego, incluso cuando las bendiciones de Dios vienen. En segundo lugar, hemos explorado el corazón que confía en Dios y hemos visto que hay un fruto evidente. Descubrimos esto, que la renovación genuina produce estabilidad y que no depende de ninguna circunstancia que viene a nuestras vidas. Como árbol junto a las aguas, permanece verde en sequía y da un fruto continuamente. En tercer lugar, enfrentamos el diagnóstico de Dios sobre nuestro interior. Reconocimos que nuestros corazones son expertos en el autoengaño y que solamente Dios puede penetrar nuestras defensas para poder revelarnos la verdad de nuestro corazón. Mis amados hermanos, déjame ser absolutamente honesto con ustedes. Si tú estás ileso de este sermón, si el día de hoy tú no te sentiste incómodo, si el día de hoy tú no te cuestionaste nada absolutamente sobre ti mismo, ¿sabes qué? Te digo, el autoengaño está funcionando perfectamente en ti. Porque este pasaje fue diseñado para incomodar, para exponer, para desestabilizar nuestra autoconfianza. Y si ahora mismo tú estás pensando: bueno, sí, pastor, pero se aplicó a otros, pero no tanto para mí, yo como que no. Hermano, esa es la voz de tu corazón. Otra vez te está engañando. ¿Escuchaste? Esa voz que acaba de decir: todos, sí, fulanito, sutanito, pero yo no. Esa voz es la voz de tu corazón, engañándote una vez más.
No puedes renovar lo que tú no admites que está roto. No puedes sanar lo que tú no reconoces que está enfermo. Nadie va a un doctor si no reconoce que está enfermo. No puedes ser liberado de engaños mientras crees que tú lo tienes la verdad. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, reconocer que necesitas ayuda externa para poder verte con claridad. Deja de confiar en tu propia evaluación e invita que sea Dios quien te examine profundamente en tu vida. En segundo lugar, identifica en dónde has estado confiando en tus propias fuerzas. Mientras tú piensas y dices que estás confiando en Dios. Sea específico. Nombra, confiésame, arrepiéntete. En tercer lugar, sé intencional en profundizar tu relación con Dios. No esperes una renovación instantánea. Comprométete a ese proceso de conectarte más profundamente con Dios día a día. Ha habido testimonios en los primeros días de este mes que están escuchando los devocionales. Me han escrito o han hablado conmigo que Dios está hablando profundamente a sus corazones. ¿Quién sabe si estos devocionales pueden ser el instrumento de Dios para poder realizar esa conexión profunda con Dios y regresar a confiar en el único Dios verdadero y ser liberado de la pecado? La próxima semana vamos a explorar Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. ¿Y saben qué? Este pasaje que vamos a ver la próxima semana es uno de los pasajes más esperanzadores, porque ahí vamos a descubrir la promesa de Dios que dice: esparciré sobre todos nosotros agua limpia y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hoy hemos visto la enfermedad y la próxima semana veremos la cura. Hoy diagnosticamos el problema. La próxima semana vamos a explorar la promesa de Dios y esa renovación sobrenatural. Pero necesitabas hoy escuchar este sermón antes de poder recibir la próxima semana. Necesitas ver cómo tu corazón realmente es antes de poder apreciar la belleza de lo que Dios promete hacer. Permítame terminar con esto. Es verdad, tu corazón es engañoso, ¿sí? Es verdad, eres peor de lo que tú piensas. También es cierto que tú has estado confiando en ti mismo más de lo que tú admites. Pero escucha estas palabras de esperanza. Eres el más pecador de lo que tú jamás temiste. Pero a la vez eres más amado de lo que tú jamás soñaste. Dios conoce la peor versión de tu vida. Él ve el autoengaño que todavía tú no has descubierto. Él observa las motivaciones ocultas que tú guardas en lo profundo de tu corazón sobre ti mismo. Y aún así te ama con amor eterno. Y aún así envió a su Hijo a morir por ti. Y aún así promete un corazón nuevo. No porque eres básicamente bueno, no. No porque tú necesitas un poquito de ayuda tampoco, sino porque eres desesperadamente enfermo y necesitas algo sobrenatural, es decir, necesitas un milagro. Y en Cristo ese milagro de renovación está disponible. Así que lo que tienes que hacer es admitir tu condición actual y deja que Dios escudriñe tu corazón ahora mismo y descubre que su gracia aún es más grande